Muy buenas tardes a cuantas personas nos honráis con vuestra presencia en esta tarde de abril que vamos a impartir de parte de la agrupación Francisco de Goya, Estudios Pictóricos y Sociales, la conferencia que hemos titulado El Renacimiento en Iberia, el Greco. El Renacimiento, siglo XV, renacer. La primera pregunta, ¿es posible renacer? Pero aquellos hombres de ese siglo quisieron renovarse buscando, mirando 10 siglos atrás, 15 siglos atrás, en la Grecia y Roma antigua, basándose o buscando su lírica, su épica, su teatro y, por qué no, también su arte. El Renacimiento no se quedó en Italia solo. Se formó un movimiento que se llama, podríamos decir, centrífugo, que desde Italia, la península que tenemos a derecha de nosotros, según se mira el mapa, a nuestro este, pues también nos llegó a nosotros, como después llegaría a toda Europa. ¿Qué buscaban aquellos hombres? Pues, para empezar, buscaron en la filosofía, abandonando sobre todo lo que quisieron fue poner el hombre en el centro de la filosofía, partiendo abandonando el teocentrismo y llegando al antropocentrismo. Pero esa pregunta la tienen que responder los filósofos. Aquí estamos en una conferencia de arte donde vamos a hablar del Greco. Aquellos hombres, por supuesto, no se quedaron ahí. Buscaron muchas cosas más. Exploraron los mares sin miedo a caerse al abismo si saltaban o cruzaban el Ecuador. Exploraron no solo el Mare Nostrum, sino todos los demás. Y como he dicho, en poesía, literatura, se basaron en la Grecia y en la Roma antigua. Y a España, el primero que podemos decir nos empieza a traer el Renacimiento en la pintura es Domenico Theopopoulos, me parece que lo he dicho mal, y por eso, llamado el Greco, por eso vamos a hablar esta tarde de él. Para ello contamos, en primer lugar, con nuestro compañero y amante de la historia, al que ahora voy a presentar, Eduardo Montagut y María Teresa Pedraza. Para organizar toda esta conferencia no solo basta con esto, tengo que dar las gracias también a nuestros compañeros que están grabando, transmitiendo, y quedará inmortalizado para que luego quien no haya podido venir lo pueda ver en el vídeo. Y gracias Julián y Bernabé. Y además, pues tengo que dar las gracias a cuantos habéis venido, porque sin vuestra presencia todo esto tendría poco sentido. Todo el esfuerzo que hacemos no tiene sentido si vosotros no estáis aquí. Así que hechas las preguntas y dos ruegos. El primero, que me perdonéis los despistes, y el segundo, que os prometo que os avisaré cuando acabemos la conferencia de que volváis a encender vuestros celulares y volváis a la era cibernética, pues de momento los apaguéis para que no molestemos sobre todo a la grabación y a la transmisión en directa. Y presento ahora el currículum. Don Eduardo Montagut es profesor de Historia, mucho tiempo que lo ha sido en la Comunidad de Madrid.
licenciado en Filosofía y Letras, Historia Moderna, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene escritos, que yo haya contado, más de 10 libros de difusión de la historia. Tiene escritos más de 200 ensayos de historia que le he contado en internet. Ya perdí la cuenta, en el 200 ya no seguí leyendo más, pero no es caso de leerlos todos aquí. Y dicho esto, pues decir una cosa más. Es también el editor de una revista en internet que se llama El Obrero. Ahí escribe sus ensayos y participan otro montón de periodistas, filósofos y demás. Entonces, bueno, pues con todo esto, y si además encima tiene la generosidad de querer venir al Ateneo cuando le llamamos para dar conferencias de forma gratuita, altruista, porque aquí no se cobra, pues lo menos que puedo hacer es darle las gracias. En nombre mío, de la agrupación Goya y de todos vosotros que asistís. Por parte de María Teresa Pedraza, posiblemente muchos ya la conocéis, pero por si acaso tendré que decir brevemente que es pintora, escritora, ensayista, directora de un programa de radio y 20 y tantos años de ateneísta incombustible, no la conseguimos echar del Ateneo. He dicho que pintora, tiene más de 20 exposiciones a sus espaldas y si sumáramos los lienzos al óleo de todas ellas seguramente contaríamos más de 200. Primer premio Mundar del año o de la edición 2022. Bueno, no, creo que fue el segundo premio Mundar de la edición 2022. No quiero mentir tampoco. He dicho que es escritora y ensayista. Ha colaborado en una obra de literatura que se llama Saramago siempre. Ahí tiene un artículo escrito. Escribe en un libro o revista que es de psicoanálisis, que se llama Lapsus de Toledo, sin perjuicio de otras colaboraciones en la revista Entre Letras, que también aparece de cuando en cuando alguna. En la emisora de radio tiene un programa que se llama 27 letras, un libro y algo más. Y como ateneísta incombustible que he dicho, más de 20 años de ateneísta, pues le ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Fue vocal de la Junta de Gobierno, después depositaria, fue la primera mujer elegida como lo que se llama en el reglamento socia bibliotecaria y además, antes de eso y en paralelo con eso, también tuvo a su cargo la dirección, la organización de las secciones de Ciencias de la Salud, Psicología y Artes Plásticas. Así que, pues ya con todo esto, pues no sé, a los dos me falta siempre la misma pregunta, ¿cuándo duermen? Pero bueno, esa pregunta, que si quieren que la respondan ellos. Las otras las dejo para ustedes. Después de la conferencia que María Teresa introducirá y don Eduardo impartirá sobre el Greco y el Renacimiento, pues ustedes también tendrán opción de preguntar. María Teresa dirigirá el coloquio. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, por la presentación. Y muchísimas gracias a todos vosotros, a todos y cada uno de vosotros por vuestra asistencia. Evidentemente, para nosotros un auténtico honor. Julián, Bernabé, como siempre, mil gracias. Vamos a hablar realmente lo importante del Renacimiento español
es la figura del Greco, y es donde pues Eduardo nos va a deleitar con toda la historia. Yo hablaré un poquito realmente de lo que el Renacimiento, cuando llega el Renacimiento en España, que llega un poquito más tarde, se llega, digamos que cuando llega el Renacimiento en España se ligó a la llegada de artistas italianos a la península ibérica y al viaje de otros españoles a Italia. Esto marcó el inicio de la influencia del arte del Quattrocento, el Quinquecento, aunque, insisto, fue un poquito más tarde. Dicho estilo adquirió características singulares aquí, como por ejemplo el predominio de la temática religiosa. Pero esto ya sabéis que, como siempre hemos dicho, los mecenazgos estaban siempre en la aristocracia, en los reyes y en la iglesia, con lo cual los pintores, si querían vivir, pues no había más remedio que ponerse al tema religioso. En lo que se refiere al contexto, el Renacimiento se ligó también a la consolidación y expansión de la monarquía autoritaria. Así que, junto con la Iglesia, los reyes, la corte, fueron grandes demandantes de obra de arte. La expansión territorial de los Austrias supuso también la llegada de este estilo artístico a América, donde se construyeron grandes catedrales en las ciudades más importantes que se acaban de fundar. De esta manera, el arte renacentista sirvió también para dar una imagen de poder y de grandeza imperial también en la América española. Claro, tenemos que tener claro que cuando empieza la Reconquista en nuestro país, allá donde los cristianos hacían una reconquista, hacían una iglesia, una catedral, por eso siempre teníamos iglesias o catedrales. En la arquitectura tenemos que distinguir tres fases, como si dijéramos, tres estilos diferentes. Está el plateresco, el clasicista o purista y el herreriano. El plateresco todavía conserva características góticas, pero introduce las novedades del Renacimiento. El nombre se relacionó con el tipo de decoración, ya que sus relieves simulaban el trabajo de los artesanos de la plata. Se trata de unos bajorrelieves planos con abundantes figuras animales, vegetales y sobre todo unos medallones, los escudos. Los arquitectos más conocidos en aquella época fueron Juan de Álava y Diego de Siloé. En la parte clasicista o purista fue el que más se pareció, como si dijéramos, a la arquitectura grecorromana, ya que al igual que el Renacimiento italiano se adoptaron muchos de los elementos como las columnas y los frontones. Este estilo muestra su monumentalidad, serenidad, equilibrio, geometrismo. Entre sus arquitectos en esta época destacan Alonso de Covarrubias, Pedro Machuca y Andrés Valdiviera. Luego tenemos en la tercera parte está el herreriano, que se trata de un estilo que buscaba la elegancia a través de la sobriedad y la sencillez decorativa, en el cual predominaban los elementos constructivos, puesto que los ornamentos, toda parte de los ornamentos iban desapareciendo. Los techos, en este caso, solían ser de pizarra, contrastando con el tono muy claro de la fachada. Esto hablamos de Juan de Herrera, porque, bueno, como todos sabemos, fue uno de los arquitectos que hizo el Escorial. Bueno, yo os he puesto esto, que bueno, es que a mí siempre que voy al Prado me quedo sentada bien. Bueno, ir al Prado es como dar un paseo, como digo yo, por los sentidos. O sea, ahí se me cura a mí los males del alma. La Universidad de Salamanca, me imagino que todos lo conocemos, la fachada está plagada de detalles de una minuciosidad y una calidad alucinante. Incluso Eduardo Azobra, un profesor de la UD, decía que era una obra tan maravillosa que era increíble. Esta fachada es una de las obras clave para muchos de la obra fundamental de lo que sería el primer renacimiento español al plateresco. No obstante, plantea muchas incógnitas. Hay gente que preguntaba que no se sabe exactamente cuándo se construyó, quién era el arquitecto, quién lo pagaba, pero sí que sabemos que en algún momento, por lo menos yo así lo he leído, que la fachada casi la había pagado en su totalidad Juana de Castilla. En Alcalá de Henares, la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso fue diseñada por el arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón.
Ella fue construida en el 1537 y 1553 por un gran número de canteros y escultores, bajo la dirección de Pedro de Contera. Esta edificación original del Colegio Mayor, cuya primera piedra se colocó el 14 de marzo. Voy a ir muy rápido porque realmente yo creo que lo que nos interesa un poco es lo que es la figura del Greco. Pero no podemos dejar, cuando hemos hablado de Juan de Herrera, no podemos dejar de hablar del monasterio del Escorial. El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial es un complejo que incluye un palacio real, la basílica, el panteón, una biblioteca, un colegio y un monasterio. Se encuentra en la localidad, bueno, ya sabéis, en San Lorenzo. Y bueno, pues ahora, yo no sé ahora, pero yo me acuerdo que uno de mis hijos, que era muy mal estudiante, lo llevaba interno en verano al Escorial. El palacio fue residencia de la familia real española, la basílica es lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio, fundado por monjes de la Orden de San Jerónimo, está ocupado actualmente por frailes de la Orden de San Agustín. Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y prácticamente en el siglo fue considerado a principios del siglo XVI la octava maravilla del mundo. Sabéis que los arquitectos fue Juan Bautista de Toledo y Juan Herrera y Juan Minanges. Pero esto nos da idea de, también sabemos que fue construido por Felipe II, que era una persona, como muy llamémosle, era muy religiosa, muy cristiana, aunque después sabéis la anécdota que él dentro de su cámara, de su dormitorio, tenía una ventanita para poder él ver cómo se celebraba la misa, ¿no? Pero sobre todo él estaba obsesionado con el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco. Para él era una auténtica maravilla. Pero bueno, tenemos Carlos V en la batalla de Múnich. Esto lo he puesto porque me parece muy relevante que Tiziano, a instancias de Carlos V, realiza esta obra entre el mes de abril y el 1 de septiembre. Ya sé que esta no es del Renacimiento español, pero no puedo hablar del Renacimiento sin echar una mirada a la Piedad de Miguel Ángel. Quizá porque para mí es los que hayáis ido a Roma y la habíais visto, a mí me emocionó ver sobre todo la cara llamémosle de relás de la Virgen, que es una virgen muy jovencita, una carita prácticamente de niña, y tiene en sus brazos a su hijo, pero que realmente Cristo no está en ningún momento torturado, o sea, parece que está durmiendo en sus brazos. Yo lo he puesto porque realmente creo que la belleza hay que hacerla así. Si hablamos de escultura, sabéis que en aquella época estaba caracterizado los retablos, los monumentos funerarios, pero lo que más le definió fue la imaginería, es decir, en ese momento las tallas de las esculturas eran de bulto redondo en madera policromada. Por último, seguían con un color dorado. Ese color fue muy constante en las piezas que en dicho momento, entre sus muchos autores, destacaban Bartolomé Ordóñez, Alfonso Berruguete y Juan de Urbich. Hablar lógicamente cuando hablamos de escultura, pues aquí tenemos a Atenea, la diosa Atenea, que la tenemos gracias a que la trajeron de Roma y la trajo exactamente, de Italia, Roma. La trajo Peter Afán de Rivera, que era vicerrey de Nápoles en el siglo XVI. Yo he leído que además me hizo, no sé vosotros, me imagino que también, entre 1417 y 1420, Julián Florentino esculpe en el trastorno de la Catedral de Valencia 12 relieves con escena de la Pasión de Cristo, que pudieron considerarse, según el historiador de arte, la primera obra del Renacimiento en España. La figura humana empieza a tener las proporciones y empiezan, lo que he dicho, el busto es redondo y policromado. También en aquella época no solamente es la pintura, viene el Renacimiento y, por ejemplo, tenemos una capilla que es una maravilla, que es el del Condestable de la Catedral de Burgos,
que fue encargada por Pedro Fernández de Velasco para dejar constancia de su grandeza en la vida. Claro, tenían dinero, bueno, pues para que a lo largo de la historia pudiéramos hablar de él. También en aquel momento, estamos hablando ya de 1470, Jorge Manrique escribe las coplas a su padre, coplas a la muerte de su padre. Aquí tenemos que, claro, cuando hablamos del Renacimiento todo el mundo vamos a lo que es la pintura, pero también en ese momento también empezó la imprenta, cosa que era muy importante. Toda esta época también estamos abarcando el siglo XVI, que también abarca a Carlos V y Felipe II. Su lenguaje será el importado por Italia. O sea, en ese momento también empieza luego el reinado de Isabel y Fernando, que se comenta que establecen en el Vaticano, como si dijéramos, una embajada, y en ese momento pues es el esplendor de España. Las artes, que a mí es lo que más me gusta, las artes por fin empiezan a florecer. En el sacrificio de Isaac es increíble esta talla policromada, es increíble porque Alonso Berruguete era una figura central del Renacimiento español. Él emerge como un maestro consumado del arte escultórico e imaginero con la obra El sacrificio de Isaac. Pero a mí lo más importante que me ha parecido es la composición de la obra. Si os dais cuenta, cómo Isaac está mirando al cielo en ese... O sea, si algo sabía hacer Berruguete era plasmar las emociones en que fueran en madera, en piedra. Y si os dais cuenta, es la desolación de la persona que mira al cielo diciendo, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero sin embargo tengo que obedecer. Y cuando le veis al hijo, es totalmente vulnerable. Bueno, pues no sé, me matarán, no me matarán. La verdad es que es una auténtica maravilla. En el Descendimiento tenemos, esta obra procede de la antigua iglesia de Santa Cruz, que estaba en el lugar donde hoy se encuentra la plaza de Santa Cruz. Esta tabla es de Pedro de Campaña y está hecha en el 1548. Es una de las pinturas más significativas dentro del riquísimo patrimonio pictórico de la Catedral de Sevilla. No me alargo más porque verdaderamente es una auténtica, si miráis, la Virgen, bueno, la tiene que sujetar entre dos santas mujeres, o sea, es algo, y sobre todo mirar los cielos, o sea, cómo consiguen hacer esto. Bueno, en el carro de Leno, pues ya sabéis que esta es una de las tablas más importantes del holandés del Bosco, cosa que a mí me parece que merecía la pena traerla. Del Greco, por supuesto, yo no voy a decir nada porque para eso tenemos aquí a mi amigo. Deciros que también en esta época, como os he dicho, no solamente estaban las pinturas, también empieza la imprenta, la gente escribe. Y entre ellos destaca uno de los pensadores, está el judío converso Fernández de Rojas, que escribe algo muy distinto a lo que en ese momento se estaba escuchando aquí en España, y es La Celestina. La Celestina es una obra dialogada de amor, acción, con un eminente peso. Bueno, pues tenemos ahí un pozo de la pesadumbre. Bueno, el caso es que menos mal que al final él cambia el final porque estuvo a una pizca de que le fueron, denunciados por la Inquisición y, bueno, pues ahí hubiera tenido verdaderamente un problema. Hubo un momento donde a mí me impresionó que Garcilaso de la Vega decía que por España no había pasado el Renacimiento, que qué era eso del Renacimiento aquí en España. Sin embargo, pues yo diría lo que le dijo un compañero suyo, le dijo, hombre, pues vete a la casa de Pilatos, vete a Sevilla y ya verás si el Renacimiento ha pasado por España o no ha pasado. En aquella época también, sabéis que era una época muy convulsa, mucha guerra, plagas, peste, bancarrotas. Eran tiempos realmente muy difíciles, pero realmente quien sufre más, como siempre, ¿quién es? Pues el pueblo llano. En esta época también, en el martirio de Santiago, aquí es muy llamativo. Esto lo mandaron al Escorial y resulta que destaca mucho. Decían que
aún sin haberle cortado la cabeza a Santiago el Mayor, llega un momento donde solamente con poner el cuchillo así ya parecía que estaba en ese momento esperando. El martirio de no, esto ya pertenece a Eduardo. Deciros que esta es realmente la España que se encontró Felipe II, el rey prudente, que él se sentía muchísimo más cómodo interpretando la figura del azteca que la del héroe. En aquel momento, aquí en España, llega Madrid, lo hace como la capital, hace la capital de España, y él ya no sale de aquí. Entre aquí y el Escorial ya prácticamente, bueno, pues no sale. El retablo del altar mayor del Escorial es una auténtica maravilla. Aquí se puede apreciar perfectamente, claro, cuando dicen el retablo del altar mayor, claro, imaginaros en el Escorial, pues bueno, es que el altar mayor ahí dicen todas las misas, está en un lugar y es importante e increíble. El retablo de la torre de Albarrada en Calatayud, tiene yo por ahí apuntado que se levanta fuera de los muros de una fortificación destinada a servir de defensa y está en una atalaya. Esta se construye en el siglo XVI, en 1526, y preside las celebraciones más importantes de la catedral. Corresponde al periodo clásico. Aquí es igual, las figuras son de bulto redondo, policromadas, y los personajes pues son sagrados, santos, temas bíblicos. Bueno, hablar, claro, de literatura, pues tenemos que hablar de Cervantes, es que eso está claro. Y, cómo no, de nuestro querido Don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho. Yo no sé vosotras, pero yo recuerdo cuando estaba estudiando el bachiller, a mí las monjas todos los días en la clase teníamos que leer un capítulo del Quijote. Luego os puedo contar, si queréis, que a mí me gustó mucho lo del bálsamo de Fierabras, eso de los no sé cuantísimos Padre Nuestros y no sé cuantísimos todo. Y, como os he dicho también, eran tiempos muy difíciles. Quien más sufre, como os he dicho, es el pueblo llano. Aquí se recoge en el Lazarillo de Tormes, es una sátira despiadada de la época que fue lógicamente censurada rápidamente, puesto que en ese momento lo que criticaba era con mucha inquina los vicios del clero. Y a ver, el clero es el clero, y había una frase que decía: con la Iglesia hemos topado. No se puede hablar de literatura, bueno, de Shakespeare, evidentemente, con Romeo y Julieta. Tú ahora, Rosalía, que vas a ir a Verona, verás el balcón de Romeo y Julieta, que es una auténtica maravilla. El Arcipreste de Ita, con el libro del Buen Amor, el cual yo creo que todos hemos leído. Ya sé que no es del Renacimiento nuestro, pero yo, quizá por mi época de adolescente, donde yo recuerdo que el primer libro que leí fue 100 años de soledad, que debía tener 14 o 15 años, y luego me dediqué a leer la Divina Comedia. Bueno, pues a mí Dante siempre me ha encantado y por eso le pongo en su Divina Comedia. En Beethoven, pues bueno, su Para Elisa, que esto en la pintura, las artes, es como, bueno, pues como decimos, cuando estamos malitos nos ponemos ibuprofeno o nos vamos al ambulatorio, pero cuando nos duele el alma, ¿qué hacemos? Pues iros a una biblioteca, porque la biblioteca es la farmacia del alma. Mozart, el pequeño gran hombre, con su melena, no tuvo una vida, bueno, pues ya sabéis que al final él estaba convencido que muera asesinado, pero lo más importante es el legado que nos dejó. Y bueno, pues no podía dejar de hablar de Vicent con su toreador. Y dicho esto, pues os lo agradezco mucho la atención, espero que os haya gustado. Y ala, yo ya he terminado y le paso la palabra a mi amigo Montagut. Bueno, muchas gracias y discúlpenme que cuando hay que hacer papeles y no están las cosas bien, y todo es tremendo. Así que voy a empezar sin más dilación. Voy a sacar el pincho bien, pues ya saben ustedes que los pinchos hay que sacarlos bien. Pues yo lo saco, como dicen, a caponzas. Vale. O sea. Vale, déjame. Yo te dejo. Y me pongo ahí y vamos a empezar. Sí, la historia. Bien. Vamos a ver. Bueno, el Greco. Ya voy. El Greco, como bien saben ustedes. A ver. ¿Dónde está? Yo me pongo más para este lado, así se ve mejor. ¿Dónde está el Greco?
No, tú queda tú más. A ver si sale todo. Ya se la Sí. he puesto. Bien, vamos a empezar entonces. Bien, el Greco. El Greco es un pintor, es un genio porque es muy especial. Vamos a ver, ustedes dirán, bueno, y Leonardo, y Miguel Ángel, y Tiziano son especiales, sí, pero Miguel Ángel, Leonardo, Tiziano pertenecen a una tradición, ya sea la romana, ya sea la florentina, ya sea la veneciana, una tradición occidental del arte. El Greco es un caso único en la historia de pertenecer a una tradición artística y transformarse e incorporarse con aspectos de la anterior a una nueva tradición artística. Eso solo lo sabe hacer el Greco. Y eso solo lo hizo él. Un personaje complejo, muy reivindicativo, muy luchador por la dignidad del arte, muy luchador por conseguir unos precios dignos, para que nadie interviniera también en su arte, un hombre de carácter difícil. Los genios tienen carácter difícil, a ustedes les gustan más los Rubens, o nos gustan más los Rubens porque son personajes simpáticos, agradables, o Tiziano, ¿no?, frente a Miguel Ángeles o el Greco, ¿no? Pero bueno, quizá los genios tienen que tener ese carácter. Fue un hombre difícil y un hombre con muy mala prensa, sobre todo después de que se murió. Por eso, por todas esas cosas, ya solo por eso, y por lo que vamos a explicar, el Greco, que puede ser él, merece la pena que nos paremos a estudiar. Ahí tenemos el guión de lo que vamos a abordar. Fíjense, un pintor menospreciado, un pintor descubierto en los siglos XIX y XX. Él muere en 1614, por tanto estamos hablando de todo el resto de la Edad Moderna, del XVII y el XVIII, y luego ya hablaremos de él. La pintura en Creta, el Greco en Italia, la llegada a España, la madurez en Toledo, la brillante etapa final, y luego algunas características: un hombre culto, el taller, escultura y diseño arquitectónico, características de su estilo y técnica. Ahí tienen el detalle de San Pedro de la Capilla Ovalle. Un pintor menospreciado. Evidentemente, el Greco fue un pintor muy menospreciado casi desde el momento en que va a morir. Allá ven ustedes tres nombres, son pintores y teóricos españoles. Importante, Pacheco le conocen por su vinculación con Velázquez, ya que es el que le abre, bueno, y el suegro, y él, que le llegó a conocer de los tres, no entendía el supuesto desdén que el pintor había realizado sobre Miguel Ángel. Ya hablaremos de esto, porque esto está un poco exagerado. Consideró que era un gran artista. Pacheco es un hombre muy importante en la formación artística de principios del siglo XVII y es el que abre las puertas a Velázquez, aparte de la familia. Pero el que ya empieza a ser tremendo, Giuseppe Martínez, que a finales del siglo XVII consideraba que su estilo era caprichoso y extravagante. Y ya saben ustedes que lo de caprichoso y extravagante hasta el siglo XIX es malo. Cuando alguien es caprichoso y extravagante es malo. Ya veremos cómo el romanticismo rompe esta tendencia. Antonio Palomino, que es el gran teórico del XVIII, valoraba la primera etapa del Greco, la etapa italiana, pero criticó intensamente el estilo final por considerarlo extravagante, porque era una pintura ridícula, despreciable, estas son palabras de él, con un dibujo descoyuntado y desabrido en su color. Tres teóricos españoles, sobre todo los dos últimos, tremendo. De hecho, Palomino dejó una frase tremenda, que dice: lo que hizo bien, ninguno lo hizo mejor, y lo que hizo mal, ninguno lo hizo peor. Bueno, ahí ven el Museo Pictórico, que está dedicado, como ven, a Isabel de Farnesio, por parte de Antonio Palomino. Por tanto, llegamos al siglo XIX, luego ya queda en la época ilustrada, lógicamente el Greco ni existía, porque eso ya era el manierismo era aún peor casi que el barroco. Y entonces tienen que venir los franceses, porque ven ustedes ahí todos son nombres franceses, tienen que venir los franceses a descubrir a España. Saben ustedes que España se convierte en un destino turístico. No es el Gran Tour es Italia y Grecia, pero sí un lugar a descubrir. Es un mundo exótico que no está al otro lado del Mediterráneo y por tanto es más fácil de conocer.
En 1840 publica Théophile Gautier Viaje por España y empieza a revalorizar al Greco. Y él acepta que él es extravagante, pero ahora lo extravagante está bien, porque los románticos son extravagantes y por tanto el Greco es un precedente de esa extravagancia, por tanto eso es bueno. No olviden ustedes que nosotros somos herederos directos del romanticismo. Esa idea del genio, la idea de la extravagancia, del artista, de bohemia, es una herencia romántica. Y eso ni es bueno ni es malo, pero hay que saberlo. Porque, lógicamente, por ejemplo, eso se utiliza mucho en la música y hemos despreciado mucho hasta hace poco tiempo la música barroca porque considerábamos que los músicos barrocos copiaban demasiado unos a otros y entre ellos, ¿no? Ustedes saben, escuchan una ópera de Vivaldi y esto me suena, pero es que eso es normal en la música del siglo XVII, del siglo XVIII. Pero bueno, es verdad que esa supuesta locura, bueno, pues está bien. Bueno, el Greco, además, hay una connotación como si el Greco fuera un rebelde en una España que tradicionalmente había atacado a todos los rebeldes a lo largo de su historia, la Inquisición, el Santo Oficio, toda esta cuestión. Delacroix y Millet se hicieron con obras del pintor, empieza a ser conocido en Francia, y Manet, aunque se enamoró de Velázquez, saben ustedes, el viaje que hizo Eduard Manet y el Museo del Prado para él fue un descubrimiento, y saben que hay cuadros que recuerdan en algunos aspectos a Velázquez, fue a Toledo a conocer la obra del cretense en los años 60 y se quedó con la copla. Tiene que llegar un teórico, Paul Lefort, unos años después, que critica esa visión tradicional y él habla de que el Greco es un colorista audaz, con extrañas justaposiciones y tonos poco corrientes, pero con un resultado final que buscaba crear efectos. Y esto es positivo. Era, por consiguiente, un gran pintor. Es decir, Lefort, los franceses, han hecho un montón igual que han hecho un montón por hacer una visión tópica de España, la España folclórica, la España... Nos ha puesto a Bisset y a Carmen, me van a permitir, pero es que lo de Carmen no puedo, a mí lo de Carmen me supera, no puedo. Todo el mundo hace Cármenes y Cármenes por aquí, Cármenes por allá, y no me gusta nada. Yo soy muy afrancesado, entonces a mí toda esta cosa de Carmen, la cosa castiza, no termina nunca de aceptarlo. Pero esto es una licencia. Y llegamos al siglo XX. Y aquí ya toman el relevo los españoles. Y entonces el primero es Bartolomé Cossío, que no les voy a descubrir la enorme importancia como intelectual que es, porque Cossío lo que hace es estudiar al Greco de una forma ya profesional como un historiador del arte, recopila todo lo publicado, aporta nueva documentación, realiza el catálogo de sus obras, plantea las etapas por primera vez. Lo que ocurre es que Cossío escribe, no olviden ustedes que cuando alguien opina de arte, en un determinado contexto. Y Cossío escribe en el momento del regeneracionismo, en la búsqueda de lo que es España, ¿qué es España? ¿Por qué España está como está? ¿Por qué se ha perdido Cuba y Filipinas? Y el Greco acude, fíjense el Greco que no era español, acude un poco como un personaje que había asimilado la cultura castellana y el alma del misticismo español. Esto es una exageración, porque el Greco no fue español nunca. Y dirán, claro, porque nació en Creta. Pero me quiero explicar, no fue español nunca. Esto hay que remarcarlo. El Greco es un pintor que tampoco es griego, que tampoco es italiano. Es italiano, es griego y es español, pero no exactamente español. Este momento del surgimiento de las ideas del nacionalismo, cuando el nacionalismo se aplica a este tipo de cosas, pues se cometen bastantes equivocaciones. El Greco está más allá. El Greco comenzó, por supuesto, luego viene un crítico alemán, Meyer Greffer, que considera que el Greco es el precedente de las vanguardias. Esto es un problema, esto es otro problema, porque cuando queremos aplicar cosas de nuestro presente hacia el pasado, podemos ser anacrónicos. Es verdad que los pintores impresionistas, posimpresionistas y de las vanguardias hacen un buceo del arte anterior. Por ejemplo, gracias a las vanguardias hemos valorado el románico. El románico era horrible. Claro, pues eso, menudo pantocrátor, y eso es Jesús, qué horror. Cuando los Jesús son los Jesuses del barroco, porque claro, nos contaminamos. Eso es como, y me permiten ustedes la licencia cuando decimos, es que el abstracto solo puedo hacer yo. No.
Todos los pintores abstractos saben pintar y dibujar, pero hacen otra cosa porque están buscando otra cosa. Esto es una lucha que tengo con los alumnos constantemente, porque igual que me gusta a mí el más barroco sofisticado, me puede gustar un cuadro con unas líneas del suprematismo ruso, por ejemplo, porque obedece a otras cosas. Hay que quitarse prejuicios cuando nos enfrentamos a las obras de arte. Pero claro, es verdad que gracias a las vanguardias hemos descubierto muchas cosas menospreciadas. La historia del arte es una historia de estilos y de teóricos que menosprecian lo anterior. Lo gótico, medieval, gótico, esto no sabían pintar, no sabían dibujar, el Renacimiento es la maravilla. Luego, cuando llega el neoclasicismo, el barroco, palabra peyorativa, el rococó es fascinante. Fíjense ustedes que el rococó inventó una cosa fundamental en nuestras vidas, y váyanse ustedes a casa con eso. El rococó inventó la intimidad, que para nosotros es sagrada. Bueno, pues eso es un invento rococó. El rococó, siempre que escuchamos rococó, ¿verdad? Malo, ¿no? Churrigueresco rococó. Bueno, cuando llegan los románticos, el neoclasicismo es la dictadura de la razón, la dictadura de las líneas, el genio, y siempre estamos menospreciando. Claro, el problema es que lo que tenemos que intentar es un poco disfrutar con el arte sin ir con esos prejuicios. Pero es verdad que hay cosas en el Greco que luego recogieron las vanguardias, como hay cosas de Goya. Goya sí es un nexo entre el pasado y el presente. Todo llega a Goya y todo parte de Goya, pero es que Goya ya es el siglo XIX, ¿vale? Siglo XVIII, siglo XIX. El Greco, hablar de un precedente, una banda LED de las vanguardias es un poco exagerado, pero bueno, es verdad que por lo menos lo valoró. A Zorín y Baroja le dedican algunos textos, y luego viene una cosa que han oído escuchar ustedes desde que eran estudiantes, que es a través de un médico portugués, Ricardo Jorge, que habló de una posible locura del pintor, y luego hay otros teóricos que defienden la idea de que como él pintaba alargado es porque tenía astigmatismo. Esto es una cosa tremenda. No es así. Sí, llevaba gafas, pero él no pintaba de forma alargada porque tuviera astigmatismo. Es de minusvalorar un poco el genio de un genio. Gregorio Marañón le dedica su último libro en los años 50. Gregorio Marañón hace un análisis de los personajes históricos muy interesante. Cuidado, Gregorio Marañón no era historiador, era médico. Pero es verdad que hace una serie de análisis, introduce una cosa muy importante, que es introducir la medicina, la psicología y las cuestiones médicas en los personajes. Cuidado con esto. Esto es muy importante porque es un factor importante para entender a los personajes, pero los personajes van más allá y están en un contexto. Evidentemente, cuando leemos El Conde Duque Olivares de Marañón, entendemos la personalidad compleja de Marañón, del Conde Duque, de una exaltación y luego de una depresión. Pero la decadencia de España o los problemas de España en el siglo XVII no se pueden entender por los problemas del Conde Duque Olivares. Las cosas son más complejas. Por ejemplo, cuando escribe sobre Enrique IV, sobre si Enrique IV era impotente o era homosexual. Tanto si era impotente como homosexual, y yo lo dudo que fueran las dos cosas, eso no incide exactamente en la historia. No caigamos en esa trampa. Pero es verdad que leer a Marañón es fascinante. Leer a Marañón. Yo he sido un poco friki, de adolescente me leí el tomazo sobre el Conde Duque Olivares y disfruté. Luego tuve que leer a Eliot. Claro, cuando leía a Eliot entendí el Conde Duque Olivares, la monarquía hispánica, pero entendí muchas cosas de la vida. A mí me fascinaba, perdonen ustedes pero que estas cosas me fascinaba lo que explicaba Marañón de que no vaya usted nunca al teatro con el Conde Duque Olivares porque no verá nunca una obra de teatro, porque él aprovechaba para hacer política y diplomacia, y los embajadores estaban hasta las narices porque no podían ver las obras de Calderón porque no les dejaba en paz. Eso ayuda mucho y nos enriquece, pero la historia es algo más que eso. Es importante. En los años 60 se establece el catálogo y luego, por supuesto, dos grandes historiadores, sobre todo Fernando Marías, que pueden leer la mini biografía que hay del Greco en la página web del Museo del Prado, comienzan a valorar la dimensión intelectual del pintor, que esto es muy importante. Esta es la portada de Cosío, ¿vale? Evidentemente Cosío es un personaje de primera. Bueno, el Greco nació en Candia, en Creta, en 1541. En ese momento eso era posesión de la Serenísima, de la República de Venecia. Su padre era recaudador de impuestos y comerciante. Estudió pintura, se convierte en pintor de conos, en el estilo posbizantino, que recoge toda la tradición medieval, con una pintura con unas reglas. Claro, ustedes ven los iconos y dicen, ¡ay! Es que las vírgenes,
Claro, ustedes ven una Virgen de Murillo, ustedes ven una Virgen, sí, de Murillo, básicamente de Murillo, bueno, o cualquiera de las Virgen Madonas que hacen los italianos, ¡ah, qué bonito! Pero es que no olviden que lo que pretenden en el Imperio Bizantino, lo que se pide en el Imperio Bizantino no es la belleza. Lo que se busca es una serie de conceptos de entender los tipos de vírgenes que hay para determinadas cultos, porque es que pensemos por qué se pintan las cosas, en qué contexto se pintan las cosas y por qué se pintan. Por tanto, hay que entender esta cuestión. Hay unas reglas de devoción muy marcadas, muy fijas, se copian modelos artificiales, no hay naturalidad, no hay percepción psicológica y además el oro como fondo. Pero bueno, se va haciendo un nombre y entonces, bueno, aquí empieza a introducir motivos formales occidentales. Esta es una de las últimas cosas que pinta, está un poco deteriorado, pero fíjense, ya supera el icono, porque el icono sería todo, pero en realidad el icono es este. Pero ya aparece pintando. Es decir, aquí hay una escena, esto ya es occidental, lo de una escena, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Vienen porque, claro, algunos de estos pintores cretenses viajan a Venecia. En 1567 llega a Venecia y, lógicamente, llegar a Venecia, como bien saben ustedes, hoy te mueres porque hay 50.000 turistas, pero te morías porque, lógicamente, llegabas a la patria del color. Si ustedes asistieron a la otra charla que hicimos de exaltación de los venecianos, sabrán, claro, allí conoce las obras de Tiziano todavía vive, Tintoretto, Veronese, Jacopo Bassano, y descubre el color. Y descubre de tal manera que da un salto en su vida y hace más que sus compañeros eran los madoneros, que son cretenses que pintan madonas como iconos con alguna cosa italiana. No, él da el salto. Esto es lo que hace original al Greco, el salto de una tradición a otra, manteniendo algunas cosas, pero pocas, pero da un salto y lo da a través del color. La importancia de pintar sin un dibujo previo, con pinceladas negras como guías, como hacían los venecianos y como no hacían los florentinos, que son los del diseño, los del dibujo. Ya saben ustedes la pugna entre el dibujo, lo hablábamos el otro día, y el color. Bueno, pues evidentemente se sumerge en el color y estamos hablando ya de un pintor que está aprendiendo en la patria del color. En la curación del ciego, una enorme influencia de Tintoretto. ¿Por qué influencia de Tintoretto? Recuerden un poco las arquitecturas del fondo, que pueden recordar lo que pueden ver en el Prado, el lavatorio, y la obsesión de esas perspectivas complejísimas que hacía el Tintoretto. Tintoretto hacía unas composiciones muy complejas con unos personajes que caían por un lado, aquí se puede ver. Pero fíjense la diferencia que hay, esto es occidental ya, hay una escena, hay una serie de personajes, y entonces evidentemente esto, y hay unos celajes que nos pueden recordar, sobre todo a Tintoretto más que a Tiziano, ¿de acuerdo? Aquí hay una evolución. Al principio, esta anunciación es de cuando llega a Venecia y esta es cuando se va. Hay una evolución. Aquí hay más influencia de Tiziano y también de Tintoretto con estos. Pero ven ustedes cómo esto todavía puede recordar vagamente a un icono y esto ya no. Y fíjense que la postura es muy parecida, Pero fíjense en el enlosado es muy típico veneciano. Este es un enlosado muy típico que pinta Tiziano en algunos momentos. ¿Ven? Ya la cosa, hay una evolución. En Roma, pinta a Giulio Clovio, se vincula este personaje y al canal Alejandro Farnese, aunque fue expulsado de su palacio, no sabemos muy bien por qué. Y aquí es donde nace la leyenda de que el Greco menospreciaba a Miguel Ángel. El Greco llega en el momento en el que el Papa considera que hay que tapar los desnudos de la Capilla Sistina, los ignudi, y entonces me parece que el Greco llega a decir, si hubiera pintado otro, esto no hubiera pasado, ¿no? Porque claro, no es verdad. Vamos a ver, el Greco tiene más de Miguel Ángel de lo que se ha contado. ¿En qué? Sobre todo en la idea de la primacía de la imaginación por encima de todo, y eso le creará muchos problemas cuando llegue a España y se ponga a pintar cosas que no aparecen en los evangelios. Y el cabildo catedralicio le montará un pollo, como se suele decir, al Greco. ¿Cómo que aparece esto si esto no aparece en ningún sitio? Y entonces, bueno, y además la importancia de la belleza. Evidentemente, Miguel Ángel es la belleza.
Por tanto, hay que matizar, ¿no? Un poquito estas cuestiones. Aquí tenemos el soplón, que es un ejercicio bien interesante. Fíjense del primer icono a lo que hemos cambiado este chaval, que en algunas cosas puede recordar el tenebrismo posterior de Caravaggio, ¿no? Bien, cuando llega a España, se instala en Toledo y llega, promocionado por algunos españoles, que están en Italia vendiendo España. ¿Cómo vendían España? El rey ha hecho un monasterio, necesitamos pintarlo, hay que decorarlo. Entonces, claro, los artistas ven que ahí hay una posibilidad de dinero, de vivir. Y entonces vienen. Y entonces el Greco se quiere incorporar a la corte. Y de hecho, bueno, viene a Toledo, se asienta, está un rato en Madrid, y se asienta finalmente en Toledo, y se le encargan 2 cuadros. La alegoría de la Liga Santa. Aquí aparece Venecia, este es el Dogo, el Papa y Felipe II, estos son los malos, el infierno, y el martirio de San Mauricio de la Legión tebana. Bueno, pues a Felipe II los pagó, pero no le gustaron nada. Y esto es una cosa curiosa, porque Felipe II era un hombre que tenía un gusto artístico exquisito. Los Austrias han tenido todos, si exceptuamos Carlos II o Felipe III, que no, era insulso, y Carlos II, el pobre, no tenía mucho donde, pero los otros 3, Carlos, Felipe y los 2 Felipes, Felipe IV, Felipe II, han sido hombres de una enorme cultura, de una cultura muy elevada. Felipe IV traducía del italiano, Carlos V y Felipe II eran personas con una elevadísima cultura, que por razones un poco extrañas no heredó otra casa real que vino después, con alguna excepción, como Felipe V y Fernando VI, pero esos heredaron la música fundamentalmente. El resto, lo siento, alguno que sea muy monárquico me dará la licencia, pero no se han distinguido ninguno, absolutamente ninguno, por ningún interés claro por la cultura. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que llama la atención que Felipe II no le guste eso cuando le gustaba el Bosco, cuando le gustaban muchas cosas, cuando les gustaba Tiziano, pero no parece que conectara. Esta no es una estética, no sabemos muy bien por qué no lo pagó, ¿no? Cuentan que en Mauricio y la Legión tebana, el tema es que el martirio está al final, lo ven aquí, y aquí están discutiendo porque ya saben, esta es la historia, es una historia que vienen unos y entonces viene la Legión tebana para salvar a Roma, pero entonces el emperador les exige hacer sacrificio, todos los de la legión eran cristianos, no se puede, entonces hay que hacer la decimatio, luego todo hay que cargarse, y entonces son mártires, ¿no? Pero esto no debió gustar porque, claro, en la imaginación lo lógico es poner el martirio en primera plana y resulta que no, que el martirio está al final. Cuando ustedes ven estos 3 cuerpos, ustedes no están viendo a Miguel Ángel, y estamos viendo color, estamos viendo Venecia, pero no están viendo Velázquez, pero no están ustedes viendo a Miguel Ángel. Esta espalda, este pecho, estos cuerpos están bebidos no de Tiziano. Esto no está bebido de Tintoretto, esto está bebido de Miguel Ángel. Por lo tanto hay que matizar las cosas, ¿no? Bien, en Toledo plantea las primeras obras. Esto que vamos a ver, pueden ir a verlo ya al Museo del Prado, que es una exposición que está en la sala de arriba. Planteará el famoso retablo mayor de Santo Domingo, el mayor, el antiguo, donde además se enterraría, donde destacan la Asunción de la Virgen y la Trinidad. La Asunción de la Virgen se inspira en Tiziano y la Trinidad se inspira en Miguel Ángel. Fíjense, a la izquierda tienen Tiziano y a la derecha el Greco. Esto no es una copia, pero hay una inspiración. Miren la posición de la Virgen. Recuerden que la Virgen es la Asunción, Jesús es la Ascensión. Fíjense la influencia, ¿no? Es evidente, es el primer Greco, hay una enorme influencia de Tiziano. Y la Trinidad, ¿no hay una influencia de Miguel Ángel? Lo que pasa que, fíjense cómo se retuerce el cuerpo, lo voluminosos que son, el Espíritu Santo, esto es, evidentemente, empieza ya a verse quién es Tiziano. Colores muy especiales y se descoyunta las figuras. Mientras pinta esto, para este retablo, el cabildo catedralicio de Toledo es no poderoso, es hiperpoderosísimo. El arzobispo de Toledo, cardenal primado de España,
esa es una de las razones por las que los austrias no colocan la capital en Toledo, entre otras, le piden para la sacristía el expolio. ¿Por qué para la sacristía? Porque la sacristía es donde se visten los sacerdotes, las personas que van a actuar en la misa, y el expolio es cuando a Jesús le quita la ropa, es decir, que está bien pensado, ¿no? Y bueno, pues pinta esta maravilla, pero esto es una herejía en el fondo. No llega a una herejía, en primer lugar, porque hay un montón de personas que están por encima de la cabeza de Jesús. Ahí está más oscuro ahí. Hay un montón. ¿Pero qué es eso? Que Jesús, en todo caso, el Espíritu Santo, en todo caso, Dios Padre, pero hay un montón de personas. Y en segundo lugar están las tres Marías, la Virgen María, María Magdalena y María Cleofás, que es un personaje menos conocido, que no aparecen en este episodio en ningún sitio. Y entonces, claro, el cabildo no le paga, y él pues, pone en pleito. Se pone el pleito y al final le pagarán, porque claro, la calidad, y es curioso porque luego cuelgan el cuadro, pero el cabildo pasará ya para siempre de este tío es muy problemático, este es muy, muy complejo. El cabildo no, es decir, se va a vincular a las órdenes regulares. Ni la corte, ni la alta jerarquía de la Iglesia tendrán nada que ver con el Greco. Sí, las órdenes religiosas, porque además el Greco sí consiguió que hubiera una serie de personajes importantes de Toledo que sí supieron apreciar su arte y consiguieron, aparte de que conecta también con una religiosidad popular de la propia Contrarreforma. Ese rojo es insuperable, es insuperable. Eso solamente se puede aprender en Venecia. Y esa armadura es insuperable. Esas son las armaduras de Tiziano, de los Austrias, es insuperable y evidentemente eso tiene que ser. Pero aquí las tres Marías sobran, pero se quedaron. Es curioso. Recuerdan que si estuvieron la otra vez, les hablaba del Veronese, que también tenía muchos problemas con la Iglesia cuando hacía esas cenas y esas cosas, y aparecían criados y monos, y no sé, y decían los curas. Y eso que la Iglesia italiana o veneciana, vamos a poner, entre comillas, era más liberal. Pero esto... Bueno, pero es que esto es el arte, ¿no? Es un problema. Es curioso porque podríamos hacer una reflexión sobre, a partir, una de las cosas buenas que ha tenido el catolicismo en relación con el arte, es que es la única religión monoteísta occidental, entiéndame, que le da mucha importancia a la imagen. Y eso, tanto para el católico como para el no católico, eso es muy positivo, porque gracias a eso tenemos vírgenes, Jesuses, San Sebastianes, niños, etcétera, etcétera. Porque el resto de las religiones cristianas, la judía y la musulmana, son iconoclastas. Y no les gusta, recuerden toda la creencia iconoclasta del mundo bizantino, que ganan los otros, porque hay una dimensión económica, no les gusta la imagen porque la imagen distorsiona. Nadie puede hacer una imagen porque eso lo hace Alá, nadie puede hacer una imagen porque eso no puede ser, porque eso es idolatría. Lo que más le impresiona a un estudiante de arte es cuando pasas la vida viendo catedrales e iglesias españolas, vas a Italia, ves lo mismo, con alguna particularidad, vas a Portugal, ves lo mismo, vas a Malta, ya es la exuberancia absoluta, y bueno, pues un día vas a Ámsterdam y vas a ver iglesias, y entonces a las iglesias dices, ¿y dónde entramos? Aquí no hay nada, no hay nada. Todo blanco. Quiere decir que a los que nos gusta las imágenes, la estética, olviden ustedes un poco la dimensión religiosa, que si la tiene, por supuesto, esto es muy importante, porque gracias a eso tenemos a las Inmaculadas Concepciones de Murillo. Pero también hay otra cara, que el cliente impone, también impone una serie de criterios y hay que ajustarse, ¿no? Son cosas que nos puede sugerir, ¿no? Después de un desengaño real, el Greco ya se queda, nace su hijo Jorge Manuel, su madre era Jerónima de la Escuela. Fíjense, no se casa, madre mía de mi vida, en la España del siglo XVI, XVII, bueno, y en la España del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Bien, ¿podía ser la dama del Armiño? Podía ser, se cree que puede ser ella. Vivió durante menos en un periodo en las habitaciones que arrendó al marqués de Villena, y puso en marcha un taller, y pone en marcha un taller donde lo va a poner bajo la organización de un ayudante. No es un discípulo que haga cuadros, es un ayudante que es italiano, Francisco Preboste, que vamos a hablar, porque el gran heredero de él es Luis Tristán, vamos a hablar después del taller, y lo compararemos con lo que hacen gente como Claudio de Lorena o Rubens. En Toledo, pues se le encarga el entierro del conde Orgaz,
para la iglesia de Santo Tomé en Toledo, que ustedes pueden seguir viendo. Se trata de un sepelio de un noble toledano del siglo XIV, que según la leyenda fue enterrado por San Esteban y San Agustín. Pero la escena es anacrónica, porque aparece su hijo y aparecen personajes que los vamos a ver ahora. El alma del muerto asciende al cielo lleno de santos. Y ya hay dos características evidentes del pintor: el alargamiento de las figuras y el horror vacui. El horror vacui es el horror al vacío. Todo lo contrario del arte japonés, todo lo contrario del minimalismo, donde hay que llenarlo todo, ¿no? Y esto no conecta con nuestra estética. Nosotros somos de una estética donde nos agobia que esté todo, ¿no? Nos gustan los espacios diáfanos, ¿no? Y esto es en la decoración. Bien, aquí tenemos al mayordomo de Santo Tomé, Juan López de la Cuadra, a un fraile agustino, a Diego de Covarrubias, a el autorretrato, al alcalde de Toledo de ese día, de ese momento. Fue Cervantes, ese puede ser, Alonso de Covarrubias, famoso profesor de la universidad, Francisco de Pisa, Rodrigo. ¿Ven? Todos son personajes. Y Jorge Manuel, y le están... Me encanta el entierro, porque yo no sé si le están dejando en la tumba o le están dejando en el féretro, vestido con la armadura, que debía pesar un montón, pero eran santos. Pero es interesante este cuadro. No he visto, solo el que les he querido poner esto, no sé si, me parece que más adelante creo que sí está el alma que asciende, ¿no? La madurez, nos encontramos no hay muchos datos. Está el caballero de la mano en el pecho, que sí representa un poco lo que era un caballero español del 16-17. Y este cuadro, que a mí me gusta mucho, que es San Andrés. Recuerden, San Andrés murió en una cruz en forma de aspa, la cruz de San Andrés. Y San Francisco. San Francisco es el santo por antonomasia. Había una gran devoción por San Francisco, es orden mendicante, y por tanto podía vincularse a los pobres. Y entonces ya veremos cómo en el taller se ponen a trabajar. Ven ustedes el fondo, es muy interesante. A mí esta combinación del verde y el azul me fascina. A mí los verdes del Greco tienen algo especial. La etapa final, que es hasta 1614, tiene muchos encargos, las órdenes religiosas. Él se imbuye de la Contrarreforma y por tanto se pone a pintar santos. Ahora explicaremos esto. Se pone a pintar penitentes y a glorificar a la Virgen. ¿Por qué? Porque la Contrarreforma establece un proyecto iconográfico que hay que cumplir. Los luteranos, no llamamos protestantes porque no les gusta. Bueno, ven, el lenguaje no es inocente. Los luteranos consideran que no hay santos y no se rinde culto a los santos. Se rinde culto a Dios. Los santos para el mundo católico son intercesores entre el fiel y Dios. Y por tanto hay que pintar santos. Y por eso tenemos montones de santos. Si además son mártires, tienen que aparecer con sus atributos del martirio o con la palma del martirio. ¿Se acuerdan ustedes de Santa Lucía, los ojos, los mártires con la palma del martirio? Ahora vamos a entrar en la Semana Santa, el Domingo de Ramos. Eso, hay una profusión de santos en el arte católico. 2. Penitentes. Porque la confesión no existe, no es un sacramento para los luteranos. Para los católicos la confesión es fundamental, porque la confesión significa que tú confiesas tus pecados, y como confiesas tus pecados, tienes que recibir una penitencia, estás limpio, tiene que ver también con el libre albedrío, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Hay que hacer penitentes. Y luego la glorificación de la Virgen, porque la Virgen es Madre e Inmaculada Concepción. Es decir, que no concibió con pecado. No voy a entrar en ningún tipo de consideración moral sobre estas cosas, ni sobre la actualidad, pero por eso se convierte en un dogma de la Iglesia Católica, donde España tiene un enorme protagonismo. Recuerden ustedes el monumento de la Inmaculada Concepción en la Plaza de España, enfrente de la Embajada de España en Roma para el Vaticano, y antes en Roma en general, porque España luego tiene su propia embajada ante la República Italiana, que está en otro sitio. Es decir, todos los países tienen dos embajadas, ante el Vaticano y ante la República Italiana. El embajador de la Plaza de España no es el embajador de España ante la República Italiana, sino ante el Vaticano, que era un barrio español, por cierto. Bien, la Inmaculada Concepción se vincula a España, es un dogma. Los dogmas no tienen que ser demostrados, se cree en ellos o no se cree en ellos. Esa es la parte de la religión. Entonces, evidentemente, hay que hacer inmaculadas concepciones.
no les descubre a ustedes la legión de Inmaculadas Concepciones que se han pintado en el 17 en España, ¿no? Ahí tenemos esa Inmaculada Concepción, fíjense las figuras alargadas, que se alargan hacia el Espíritu Santo, se alargan, y con colores propios, porque claro, ¿cómo sabemos nosotros si van de amarillo los ángeles? Es de propio color, ¿no? Es evidente que el Greco tiene su propia concepción de unir la tierra hacia arriba. El 7 de abril de 1600, mira, ahora va a hacer días, muchísimos años que muere. El retablo del Colegio de Doña María de Aragón, ven ustedes las figuras, ¿no? ¿Ven? Estos, los santos, fíjense, este santo que mira hacia atrás, los apóstoles, la Virgen, Jesús, es la interpretación que él hace, lógicamente, de esta historia. Jesús, vamos a ver, ¿es que el Greco no aprendió algo en la Capilla Sixtina? No son rotundos como Miguel Ángel, pero evidentemente, fíjense ustedes, lo apolíneo que es Jesús. Un hombre culto. Hace un tiempo se puso muy de moda, sigue existiendo, el que los historiadores descubrieron fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, bueno, ya al principio del XX, pero en la segunda mitad del siglo XIX, descubrieron que había unos archivos que no se utilizaban, que eran los archivos de protocolos. Lo tienen ustedes aquí al lado del Museo del Prado de Madrid. Los archivos de protocolos son fundamentales, son los archivos cuando las notarías cierran, los escribanos, los notarios ahora, eso tenía que guardarse porque los notarios son los fedatarios de la fe pública. Es decir, es un personaje muy importante, todos hemos ido a notarios. Una de las razones por las que he llegado tarde hoy es esa. Bien, en esos documentos hay una cosa que se llaman los testamentos y los testamentos son fundamentales para entender las mentalidades y la vida de los españoles y las españolas desde la Baja Edad Media hasta ahora. Y los inventarios nos permiten saber la riqueza de las personas, lo que la gente atesoraba en su vida y las cosas que tenían, y los libros, las cosas que existían. Y es muy importante. Yo cuando tuve que hacer la tesis, tuve que dedicar una parte de mentalidades al final. Yo hice una tesis de alguaciles. La vida empezó por la moderna y he terminado en las contemporáneas. Pero bueno, la vida, uno hace una cosa y luego se dispone de otra manera. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que tenía que estudiar los alguaciles de casa y corte y quería saber cuál era su mentalidad y qué propiedades tenía. Y descubres, bueno, el tipo de devoción, la riqueza, las cosas, ¿no? Y entonces lo importante es ver qué biblioteca tiene la gente, qué biblioteca. Entonces se descubre que nuestro amigo no tenía la biblioteca de Rubens. Claro que Rubens es un príncipe y Rubens era hiperculto. A mí me fascina Rubens. A mí me hubiera gustado ser Rubens, porque igual hablaba con Isabel Clara Eugenia, que con Felipe IV, que con el rey Carlos I, que le cortaron la cabeza, ya saben ustedes. Un personaje curioso, ¿no? Bien, pero tenía mucho más que la media. Se calcula que tenía unos ciento y pico libros, que está muy bien para la época. Los libros eran muy caros, ¿eh? Y tiene, por ejemplo, muchos anotados como el Tratado de Arquitectura de Vitruvio y las vidas de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos de Vasari, una obra fundamental que pueden ustedes comprar fácilmente en cualquier librería porque hay ediciones modernas. Hay muchos libros de cultura griega, muchos libros italianos contemporáneos, pero pocos libros religiosos. Yo tengo la teoría de que él creía en todas esas cosas, él era católico, parece ser que además era católico desde siempre, ¿eh? Hay su teoría de que no es una conversión sino que parece ser que pudo ser católico siempre, que también había católicos en Grecia. Y entonces, lo importante es que yo creo que él sabía, pero quería no mediatizarse. Esto es una teoría mía fundamentada en no sé qué, porque yo no soy especialista, realmente. Yo no sé por qué Maite le gusta que venga cuando yo de lo que sé es del siglo XIX y del siglo XX, pero bueno, pero esto me fascina. Y el Greco defendía que la pintura era una ciencia especulativa y le interesaba mucho los estudios esto es muy importante porque no soy un artesano, soy un artista. Esta es la gran lucha de los artistas. ¿Por qué piensan ustedes una de las razones por las que Velázquez quería luchar por la Cruz de Santiago? No solo para borrar un posible origen judío converso, sino para demostrar que un artista puede ser un caballero,
que trabaja con las manos, pero piensa, trabaja con las manos, con los pinceles, pero piensa. Y esto costó mucho, porque son artesanos, hacen cosas y son artesanos, no, son artistas. Hoy para nosotros es un artista, ¿no? Bien, y además no es verdad que no le interesa la perspectiva, porque hay hasta 4 libros. Es decir, esto es el ejemplo de lo que pongo yo. Resulta que las perspectivas de nuestro amigo El Greco no parecen perspectivas. Pues estamos obsesionados con las perspectivas esas de Renacimiento que a mí me ponen nerviosísimo. Pues todos encajeran así, los pinos de la Francesca, los Masaccio, etc. Bueno, sí conocía, está la perspectiva aérea. Está la perspectiva aérea, está el esfumato de Leonardo, está la perspectiva aérea de Velázquez. Él conocía la perspectiva, pero no quería hacer eso. Vamos a ver, que Picasso sabía pintar muy bien, pero no quería pintar como pintaban los impresionistas o como pintaban, no, quería hacer otra cosa. Es que tenemos que quitarnos esas obsesiones que nos ponemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay esos tratados, ¿no? Monta un taller y porque, claro, el problema es que cuando tú tienes éxito, tienes muchos clientes, pero tú eres un ser humano. Tú puedes ser un ser humano que solo veas a tu señora esposa para comer, para cenar y para acostarte con ella. Tú puedes ser un ser humano y de vez en cuando pasear con el perro. Pero si eres, pero evidentemente tú puedes ser un artista y puedes dedicarte toda la vida. Y el Greco era un trabajador, un gran trabajador. Pero hay que organizar el trabajo porque hay mucha gente que quiere cuadros. Entonces, ¿qué hacen algunos artistas? O montan una empresa, Rubens y compañía, como yo la llamo, o y Claudio Lorena creo que también. Claudio Lorena tiene esa cantidad de cuadros, que los tienen ustedes algunos en el Prado, que con esos fondos maravillosos, que es Cleopatra llegando al puerto de no sé dónde, y entonces se ve el atardecer y luego unas columnas. Bueno, pues Rubens era un genio. Vamos a ver, yo imagino que le llegaba a través del WhatsApp una cantidad de encargos. Que doña Isabel Clara Eugenia quiere un retrato de no sé dónde, que Carlos I de Inglaterra quiere para su esposa Enriqueta de Medici un no sé qué, que Felipe IV ha dicho que a ver si le pintas ya lo de la Torre de la Parada. Cuidado que el Papa, claro, y Rubens era un señor que le gustaba tomar el té, pasear con su señora esposa, ir a las recepciones, entonces él daba las líneas y tenía, a ver, ahora que hay que pintar una cantidad de arquitecturas. A ver, los que se dedican a las arquitecturas, y se ponía, los que se dedican a los ropajes, lo de los animales, y luego él le daba el tono con el pincel y lo terminaba. Sí, señores, eso es lo que hacía Rubens. Eso es lo que hacía Rubens. Claro, lo que pasa que Rubens daba una unidad. Pero claro, si intervenimos 5 y cada uno pinta... No, aquí se pinta como yo digo. Y las columnas se pintan como la primera columna que yo pinté. Y si no me gusta, ya la retoco yo. El Greco no tanto. El Greco las obras importantes las hacía exclusivamente él, y los otros retratos, cuando llegaba una persona con cierto dinero, oye, necesito un San Francisco para mi casa. Vale, entonces venía uno de estos y le pintaba un San Francisco porque tenía un repertorio. Es decir, había un repertorio. No tenía un Photoshop ni tenía unos archivos, pero había unos repertorios y llegaba. A ver, hay que pintar. ¿Usted qué tipo de San Francisco quiere? Pues yo quiero un San Francisco con los animalitos, ¿vale? Yo quiero un San Francisco con San no sé cuántos, lo que llaman los italianos una sacra conversazione. Bien, vale. Entonces, evidentemente, y el señor Preboste lo organizaba. Esto es hacer las cosas. Claro, para nosotros esto es impensable. Porque, claro, estamos acostumbrados a los Picassos o a los Miquel Barceló, que lo hacen todo, que trabajaban. Picasso, aparte de tener un genio endemoniado y no tratar muy bien a las señoras, hay que reconocer que era un trabajador incansable, infatigable. Claro, cuando a ti te gusta una cosa, no es trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, es que antes hacía ese tipo de cosas. Es lo que les he dicho en las óperas. Cuando Vivaldi tenía que hacer una ópera, que es lo que le gustaba a él, no las cosas de las 4 estaciones, entonces decía, bueno, pues utilizaba un tipo de música que le servía para Semiramis, hija del aire, como para alguna cosa que da, y Händel lo mismo, pero eso no es malo, eso era normal, porque nosotros somos hijos de la creatividad absoluta y tal. Otra cosa es que copiara o plagiara, que no, bueno, alguno lo hacía. Entonces, bien, ¿qué es lo que ocurre? Que él, bueno, hay unas tipologías, iconografías, por ejemplo, San Francisco en éxtasis, Magdalenas, penitentes, Magdalena es el que había sido humana, la pobre, San Pedro y San Pablo, la Santa Faz, los apóstoles, apostolados, claro, apostolados había que hacer crucifixiones. Bueno, pues a ver, que para el día 15 de mayo tenemos que sacar 5 crucifixiones, él no lo hacía.
Él hacía, claro, cuando llegaba los frailes dominicos de no sé dónde le decían, hay que hacer el retablo de no sé... Él sí, se ponía ese... Es importante. Hay un taller que en 1600 ocupaba 24 estancias, un jardín y un patio, y con el nuevo siglo adquirió importancia su hijo Jorge Manuel. Luego, parece ser que el propio Pacheco, que el suegro de Velázquez, alude que había, esto lo ven ustedes en el Prado, alude a que había modelos de yeso y barro, y cera, que realizaba el Greco para pintar. Por ejemplo, si había que pintar un santo, él ya lo había hecho, si le gustaba hacerlo. Y nos ha quedado esto, que parece ser que es verdad, que son Epimeteo y Pandora. Lo pueden ver ustedes en el Prado. ¿Por qué me gusta estas tallas? Ustedes saben que Pandora es muy mala. Le pasa como a Eva. Ya saben ustedes el arte, ¿no? Eva era la mala, claro, la cuestión, bueno, la mala, sí, claro, pero el otro, ya saben ustedes, son ellas las que... es esta lectura. Pandora era mala porque había abierto la caja y entonces cuando aparece con Epimeteo siempre, pero Pandora es la que abre la caja. No la lleva, la lleva él. Este es el hermano de Prometeo y este era un poco también bala perdida, pero la lleva él. Y yo estoy haciendo una interpretación feminista del Greco. Evidentemente hay que tener cuidado con estas cosas. Pero qué curioso que la caja de todos los males la lleva él. Bueno, y ven ustedes el estudio. ¿Es que podemos seguir negando que no conocía a Miguel Ángel? Bueno, aparte parece ser que hizo diseños arquitectónicos de algunos de los retablos. Parece ser que sí, porque él estaba muy interesado. Lo que pasa es que, bueno, pues no construyó, no hizo, porque claro, estaba absorbido por su trabajo. Un estilo, saben ustedes, el canon alargado, con formas helicoidales, parecidas a una llama, no era porque tenía astigmatismo, colores fríos, da lugar a composiciones muy personales que le ligan al manierismo de la España, pero no le hacen español. Porque además, y voy a entrar en esas cosas polémicas que me gustan a ustedes, ¿qué es España en el siglo XVII? Y lo vamos a dejar ahí. ¿Ven? La visitación, me encanta. A mí esto, claro, no me extraña que esto lo viera los señores. Claro, ¿ustedes se imaginan esos teóricos de finales del siglo XVII, donde vuelve otra vez el color, después de cuando los Herrera, el Mozo, los Ricci, etcétera, que hacen unas cosas espectaculares en las iglesias madrileñas, de color y color, un barroco fascinante. El último barroco español es fascinante. Y ven esto y dices, fíjense qué colores. Es que parece una cosa de arte contemporáneo, ¿no? Es maravilloso. Es que esto lo haga. Y, bien, temáticas, por supuesto, evidentemente hay retratos, hay paisajes que los españoles no pintan. El primero que pintan dos paisajes y porque está aburrido, y lo hace en Italia, es Don Diego, los de Medici. Obras mitológicas, ¿cuántas se pintan en la España del siglo XVII? Muy pocas. Y todo le hacen ser un raro ejemplo en la España. Conecta con la mentalidad de la autorreforma en Castilla, pero no es español. Además, esta obsesión de que tenemos, en Occidente tenemos es que este es francés. ¿Picasso qué era? Picasso es un hombre universal, que evidentemente nunca renunció a la nacionalidad española, tiene muchas cosas de Beben, pero luego de otras, de pintores. Es decir, evidentemente esto es un tema... me encanta este retrato. Fíjense en los dedos, la elegancia de los dedos de don Fray Hortensio, la belleza física del Fray Hortensio. Es un blanco distinto al de Zurbarán, ese blanco sucio de Zurbarán, fascinante, pero con un fondo negro. Lo que le interesa es el personaje, lo que le interesa es la psicología, esa mirada, ese personaje joven, culto, que los dedos, esa posición, esa elegancia manierista, diríamos, de la propia maniera del Greco, esa elegancia. A mí me fascina este retrato, me parece además de una elegancia, hablando de la elegancia de un personaje que no es un papa. Los papas pueden ser elegantes. Viene usted Inocencio X con Diego Velázquez, que ya se encargó Francis Bacon de hacer todo lo contrario, ¿no? Pero eso es otra película del siglo XX. Pero este no es un personaje rico, no es de la curia papal, es un monje, es un fraile, mejor dicho. Pero es un hombre elegante, de una enorme elegancia. La don de Guevara, Fernando Niño de Guevara, y la don de Niño de Guevara ya es un personaje más importante, ya mira de otra manera. Qué curioso que no te miran hacia un lado. El caballero de la mano en el pecho,
caballero anciano, me encanta este caballero anciano, con las canas. Permítanme ustedes pensar que a los hombres nos sientan las canas mejor que a las señoras. Vista de Toledo, esto es impresionante, esta vista de Toledo, ese verde, ese cielo, esto no lo hacen los pintores españoles. Pero yo soy un genio, yo pinto lo que me da la gana, lo venda o no lo venda, y al que le moleste que se aguante, porque es que era tremendo, tenía una mala leche enorme. Piensen ustedes en Fernando, yo muchas veces cuando veo esto me acuerdo de Fernando Gómez, una cosa así. Laoconte, fíjense la lectura de Laoconte, esto es manierismo, fíjense los cuerpos. Claro, ustedes piensan en Laoconte, que es una escultura un poco complicada, porque en los cánones de las figuras son distintos, y son un Laoconte con Toledo al fondo. Y con la culebra, ¿no? Y miren, esto me recuerda mucho a Tintoretto. Averigüen de los cuerpos, vean ustedes siempre, los cuerpos en Tintoretto van de un lado para otro, muy complicado. Pues eso es un poco, he ido un poco deprisa, me permiten, pero como llegaba tarde no quería alargarles. Es importante que nos demos cuenta que el Greco es fundamental y que tenemos la suerte de que casi todo está aquí, entre Toledo, el Museo del Prado y algunos lugares, ¿no? El Greco es fascinante, el Greco era un manierista, era un genio, era un hombre que además luchó por la consideración social del artista, del pintor, como pocos en España, que hizo frente y que no se atrevió a ir a un pleito con el Cabildo Catedralicio de Toledo, que no es el Cabildo Catedralicio de Vitigudino de abajo, y que, bueno, dolido porque el rey no quiso saber nada de él, pero el rey hay que reconocer que le pagó, es decir, le pagó, es decir, que esos cuadros los pagó, pues nos ha dejado un legado impresionante. Investiguemos los verdes, investiguemos esas figuras, quitémonos los prejuicios y veamos al Greco con los ojos del Greco. Y ahora, si quieren, entramos en el debate. Muchas gracias. Las 9, por Dios, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, ahora María Teresa dirige el debate, pero Eduardo, tiene María Teresa razón en empeñarse en que vengas. Pero si es que yo no soy de historia del arte. A mí mi padre me educó muy bien y a mí me pues dijo, no sé, aquí no sé yo. Rodéate de gente inteligente y te va a ir a mejorar la vida, y es lo que hago. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber venido. Bueno, como ya sabéis, aquí en el Ateneo es costumbre, además es una costumbre que a todos los ateístas nos encanta, es después de una conferencia, ¿qué tengo que hacer? Ah, sí, no, es que claro, aquí cuando el que no obedece, aquí, claro, ¿ves? Porque lo están grabando, claro. Claro, es que me ha nombrado azafata del reino y yo obediente. Ya sabes que el que obedece nunca se equivoca. Bueno, pues os iba diciendo que tenemos la costumbre, bendita costumbre, de hacer un poquito de, bueno, pues un coloquio. A mí me gustaría que cualquier duda que tengáis, que por supuesto que ahora mismo, o algo que os apetezca, empezamos el turno de palabras y antes decirte que, como siempre, casi te superas un día para otro. Ya te lo digo yo y de esto entiendo. Bueno, estás cansado, no sé por qué, pero si tú eres un chico joven, ¿por qué te cansas? Bueno, yo cumplo 60 en junio. Bueno, los 60, no voy a decir quién los pillara, yo ya los pasé hace tiempo. Lo que pasa es que me pinto bien y lo disimulo. Bueno, ¿quién quiere empezar el turno? Venga, si estamos en una gran familia. No me digáis que no queréis preguntar algo del Greco. Tienes me ha hecho pensar lo que has dicho con pintores modernos, y el último cuadro me ha encantado porque me daba la sensación de un Van Gogh, con los azules esos del fondo del cielo cuando está... Por eso, claro, me ha impresionado. Por eso dicen que claro, es que él hace cosas que no hacen los demás. Y que ocurre, tenemos que llegar a las vanguardias del siglo XIX para que se pinte lo que no se ha pintado antes. Es decir, por eso sí es verdad que el Greco es un precursor de voy a pintar lo que yo quiero. Y eso tiene mucho que ver con lo que nos gusta. Sí, esa combinación del verde y el azul, es verdad, recuerda algunas composiciones del verde y el azul de Van Gogh, es verdad. Sí. Pero es que es verdad lo que dice, o sea, tenemos mucho perjuicio a la hora de ver el arte. O sea, cada pintor pinta lo que le apetece, lo que quiere, como lo ve. Yo recuerdo una frase que le preguntaron a Monet
que por qué pintaba los árboles azules. Y dijo, ah, sí, pues es que yo los veo así. No. Y eso es así, pues los pinta azules porque quiere pintarlos. Pero cada pintor, o sea, lo pinta como quiere. Es como cuando tienes ahí un cuadro y yo siempre cuento un día que termino uno, llego a mi casa tan contenta y estaba mi hijo el mayor y digo, mira, ¿te gusta? Y me dice, ¿qué? Digo, a ver, mira. Y dice, pero ¿qué me tiene que gustar? ¿Qué tengo que ver? Y dice, olvídate, esta noche no hay cena. Ya, de entrada, claro. Es decir, la pintura, los que pintamos, pues pintas, si te gusta, y si no, pues no lo compras o no te pagan. Siguiente pregunta. Rosalía. Bueno, usted ha dicho... No, no me llames usted. No, que tiene Bueno. solo 60 años. O sea, No, 59. Pues tiene, Soy de o sea, 65, pero hasta a ver, no. Rosalía, en el Bueno, metro vamos. nos tiene que ceder. Bueno, le vamos a dejar acá la pregunta. Sí. Yo quería preguntarle sobre el posible problema que tuviese visual, y es que yo había oído que sí, había tenido un problema visual, un astigmatismo, porque en los periodos de su pintura, que según se va haciendo mayor, es cuando va alargando las caras, porque las primeras que hace la Dama Larmín y todas esas no tiene para nada las caras alargadas. Sin embargo, la evolución de su pintura sí se va viendo que ya va cada vez haciéndolas más alargadas. Sí, a mi humilde entender, es posible que tuviera no astigmatismo, que el astigmatismo no se declara de esa manera. No se declara de esa manera. Pero algún problema visual no me extrañaría. Sí, puede ser. Lo que pasa que sí, ¿no? Sí, eso es, y además, claro, en esa época, y además está todo el día con los pigmentos que son muy tóxicos y muy cerca, y fijar, pues yo estoy operado de las cataratas hace años, precisamente un poco por todas las pantallas. Pudo influir. Lo que pasa que se exagera mucho esa historia del efecto de... Pero claro, algo puede influir, evidentemente, claro. Yo creo que lo que tenía, desde luego astigmatismo no, porque el astigmatismo no tiene nada que ver. No. Tampoco podía ser ni miopía ni hipermetropía. Lo que debía tener ¿Catarata? era, no, era, vamos a ver, la visión, o sea, donde tienes la mácula, la visión tiene que hacerse en el fondo, en la mácula, para tener una visión macular. Pero cuando la visión por alguna se sale fuera de la mácula, es una visión paramacular. Y al ser ahí, posiblemente, él veía un poco ahí, no torcido, pero sí un poco podría alargar. A nivel de oftalmología es la única, porque luego a nivel cromático y eso no tenía ningún tipo de problema. Yo creo que era una visión para macular o para foveal. Jesús, gracias por venir. En relación con esto que estáis diciendo, no pudiera ser que hay en el Greco un espíritu de espiritualización que le lleva a alargar la figura. Eso lo tengo clarísimo. La del cielo. No, toda la cosa esta no se ve mal. La segunda cosa que yo quería decir es que, Jesús. ¿cómo se llama Jesús. los griegos que lo tocó? Se llama el greco. ¿Qué es lo que fue? Greco. Griego. ¿Qué significa? Griego, claro. Eso es lo que fue. Un griego instalado en España, Eso que es. cogió toda la esencia de España y la transformó en su arte. Es totalmente de acuerdo. Evidentemente. Totalmente. Entonces yo lo de decir que si el español no era... No. Es que se llama greco y es lo que es que el nombre define el ser. Y en ese sentido, pues el greco se comportó pues como lo que era, como un griego. ¿Dónde? En España. ¿En qué sitio? En la capital, que es Toledo. la capital Eso. de todo... Sí. del oro. Perfecto. Animaros. ¿Podrías comentar algo sobre los verdes? Los verdes. Me apasiona. No lo sé, los veo muy... Me pasa como Veronese también usa mucho el verde. El veronés, perfecto, María del Verde. No lo sé, es una cosa estética, me gusta mucho. Es decir, me gustan todos los colores, ¿no? Me gusta mucho también el naranja, me gusta mucho el rojo, el azul, pero el verde tiene, no sé, es algo... Debe ser por aquello de la esperanza, ¿no? No sé yo. El verde, ese. De todas formas, es que el O verde... por aquello de que si por verde te vistes, no sé qué por guapa te tienes. Yo tengo un compañero en el instituto... Si de verde que siempre te que vas de verde vistes, te por lo guapa dice. te tienes. Pero de todas formas es que el verde que utiliza el Greco es que pero no, fíjate, luego no es un verde que normal, se ve, es que es... Y la combinación, y esa combinación del azul y el amarillo... Claro, es que es completamente... Jesús, Sí. gracias por venir. No tiene nada que ver con esto, tiene que ver con los verdes y los azules.
un verde absolutamente precioso, que es el que hay en el manto de la Virgen de Fray Angeli. Es una, ¿La Virgen? De Fray Angeli, en el Prado. Sí, 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 es cierto. Ahí lo miras ahí y es que vamos a ver, para mí Ese verde. ese cuadro, cuando iba al Prado tenía que pasar por él porque era como no haber estado en el Prado si no veía ese cuadro y sobre todo ese verde que hay ahí. La verdad, una cosa que yo voy al Prado y jamás, o sea, yo siempre que voy un ratito tengo que pasar por las Meninas y otro por el Bosco, o sea, que si no veo al Bosco, me contarás. Sí, sí, yo voy Claro, Meninas y claro, Bosco. Eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, damos por finalizada el acto, daros las gracias y bueno, espero que os haya gustado y la próxima vez os esperamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Punto.